Cordial saludo. Sustentación del laboratorio número 3. Grupo conformado por David Galindo, Camilo Ríos, Héctor Molina. Amplificador con entrada simple tomado de la guía del laboratorio número 3. Podemos encontrar una entrada sinusoidal y una entrada que se deriva a tierra. La disposición para tomar las mediciones. El transformador no lo utilizamos por indicaciones del ingeniero. Amplificador de entrada simple montado en ORCAD, donde podemos ver una entrada sinusoidal, otra entrada que se deriva a tierra, los valores de los voltajes en DC del amplificador y las dos fuentes, una positiva, otra negativa, y su disposición de cada uno de los elementos. Amplificador diferencial en modo diferencial tomado de la guía, donde podemos apreciar que una entrada será positiva, otra entrada será negativa. Y este sería el montaje en ORCAD, donde vemos una fuente sinusoidal positiva, una fuente sinusoidal negativa, y lo demás sería similar al anterior. Amplificador diferencial en entrada común tomado de la guía, donde podemos ver que las dos entradas irían a una fuente positiva, y donde podemos ver también una resistencia de 1K, que en el caso de nosotros no la tomamos para que la señal de entrada no se desplazara. Y encontramos las dos fuentes, ambas positivas, que también se puede realizar de esta manera o usando una sola fuente. Análisis matemático, el análisis en DC, esta sería la disposición del transistor, las fuentes se irían, el análisis en DC sería el mismo para todas las configuraciones de los amplificadores. Tomaríamos un voltaje conocido que es BB07, y con este hallaríamos por medio de estas ecuaciones, diciendo que BR es igual a BE menos BE, y tendríamos el voltaje que cae en la resistencia RE. Con este voltaje hallaríamos la corriente por medio de ley de Ohm, que sería la corriente IE, que tendría un valor de 1.09 aproximadamente miliamperios. Esta corriente partida por la mitad nos daría la corriente de los dos transistores, que sería 0.54 miliamperios. Analizando el lazo de salida, tendríamos esta ecuación, y de esta ecuación podríamos despejar el valor de BCE respectivamente. Cambiando todo por los valores nos daría un valor para BCE de 5.97 voltios. El resultado en el datasheet podríamos consultar el beta de los transistores y por medio de este hallar el valor de la corriente IB, que sería 5.44 microamperios. Amplificador con una sola entrada en AC. El barrido sería de la entrada, sería desde la fuente hacia tierra, y tendríamos las salidas, tendríamos una inversora y la otra no inversora. Esta sería la malla de entrada, que quedaría BA igual a 2 veces IB por RP, igual al voltaje en modo diferencial. En la salida, para hallar la ganancia en la señal 1, tendríamos como la salida menos beta IB por RC, y por consiguiente nos quedaría esta expresión, que al cambiarla por sus valores nos daría menos 54.47 en la salida inversora, y nos daría lo mismo en la salida no inversora, que sería la señal 2. Al confrontarlos en el modo diferencial, ambas salidas nos daría menos 108.95, y esta sería la expresión. En AC de amplificador diferencial con dos entradas, hallamos el valor de RPI, tendríamos esta disposición para la entrada, que sería entrando por esta y saliendo por la entrada negativa.
Y tendríamos también una entrada inversora y una salida inversora y una salida no inversora. La disposición del voltaje de entrada diferencial sería 2VA y el voltaje de entrada común sería igual a 0. Hallando la ecuación de la malla, tendríamos que 2 veces VA sería 2IB RP y el voltaje en cada salida sería una de la señal inversora menos beta IB por RC y la otra de la señal no inversora, por esto es positiva. Hallando la ganancia en cada una de las señales, confrontando las dos ecuaciones, la de entrada y la de salida, tendríamos que sería menos 108. Para hallar la ganancia, tendríamos que eliminar el 2 de la entrada y con esto tendríamos la expresión que nos daría la ganancia. En la señal 2 sería la no inversora y nos daría la misma magnitud. La ganancia la salida de modo diferencial sería menos 217,9. En modo común analizamos el transistor y como ambas entradas son positivas se van a derivar hacia RE y ambas salidas serían inversoras. Hallando RP, analizando la malla de entrada, una sola malla de entrada, obtendríamos esta expresión IBRP más 2 veces IB por beta más 1 RE y tendríamos las dos salidas, que ambas salidas serían negativas por lo que son inversoras. Al hallar la ganancia en la señal 1 tendríamos que menos beta RC sobre la expresión de entrada, cambiando por sus valores respectivos nos daría un valor de menos 0.36. En la señal 2 sería menos 0.36, totalmente igual a la anterior, y hallando la salida en modo diferencial, entonces sería la resta de estas dos, por lo tanto como son de igual magnitud nos daría 0. El análisis de simulación en vías point en DC sería una IB de 5.4 micros, una IC de 0.545 miliamperios, tendríamos BCE de 5.9, tendríamos un beta de 100, tendríamos un RP de 5.1 k ohmios. Confrontando cada uno de estos valores en DC, tendríamos el valor teórico, tanto el valor de simulación, serían valores muy aproximados. Ahora le damos paso a nuestro compañero Galindo. Bueno, continuando con nuestra sustentación del laboratorio número 3, vamos a analizar los amplificadores diferenciales Norca PSPI, pero en AC de nuestras tres configuraciones, en donde iniciaremos con nuestra primera configuración en entrada simple. Como podemos ver, vamos a analizar los marcadores de nivel, poniéndolos en nuestros voltajes de salida y en el voltaje del emisor. Podemos ver nuestra señal de salida en entrada simple en modo diferencial y nuestra voltaje. Podemos ver también nuestra señal de voltaje de salida en entrada simple en modo no diferencial y podemos ver que nuestro voltaje da positivo. Ten en cuenta de que nuestra señal en voltaje diferencial da negativo y nuestra señal en voltaje no diferencial da positivo. Y podemos ver nuestra señal de voltaje en el emisor, que nos da un valor muy pequeño de 9.95 milivoltios. Podemos ver aquí que en entrada modo simple utilizamos marcadores diferencial de voltaje en las salidas del más y el menos para ver nuestra señal, donde nos dan una señal negativa, y analizando vemos que podemos realizar nuestras ganancias por medio de mediciones de resultados en el dominio del tiempo. Nuestra primera ganancia queda menos 50.32, es en modo diferencial, la otra queda 49.95 en modo
no diferencial y la otra ya menos 97,90 es el modo diferencial diferencial. Podemos analizar nuestra tabla del amplificador diferencial en AC, en entrada simple, nuestro valor teórico y nuestro valor de simulación. Nuestra segunda configuración es con entrada en modo diferencial. Utilizamos marcadores de nivel tanto en nuestros voltajes de salida y en el voltaje en el emisor, donde también vemos nuestro voltaje de salida con entrada en modo diferencial, que nos da un valor negativo. Y en entrada en modo no diferencial, nos da un valor positivo. Vamos a apreciar también nuestra señal en el voltaje en el emisor, pero aquí ya nos da un valor negativo pequeño de voltaje. Y aplicando marcadores de diferencial de voltaje, como el positivo y el negativo, en nuestras señales de voltaje de salidas, vamos a ver que nuestro voltaje nos da negativo. Analizando, podemos realizar nuestras ganancias por promedio de los resultados en el dominio del tiempo. Cabe aclarar que esto, para poderlo hacer, se utilizaron ecuaciones a las cuales podemos hallar esos datos. Aquí, como podemos apreciar, está nuestra ganancia en modo diferencial, nuestra ganancia en modo no diferencial y nuestra ganancia en modo diferencial diferencial. Analizamos nuestros datos, tanto el valor teórico como el valor de simulación. Y ya para terminar, vamos a analizar nuestra tercera configuración en entrada en modo común, donde la medición de salida, utilizamos mediciones de salida en nuestros marcadores de nivel, como veníamos haciéndolo las demás configuraciones. Y como podemos ver aquí en entrada en modo común es algo particularmente diferente, ya que una señal se sobrepone sobre la otra o está superpuesta una de la otra. Como podemos observar, el mismo valor que da en una también va a dar en la otra de voltaje y nos da un valor pequeño de menos 7.3 milivoltios. Y nuestra señal de voltaje de salida en entrada en modo común del voltaje del emisor nos da un valor también pequeño pero positivo. Realizando mediciones de salida de los voltajes marcadores de diferencial de potencial en nuestras salidas con el más y el menos, vamos a ver que nuestra señal de voltaje de salida nos da 0. Pero para apreciar mejor nuestra gráfica, aquí en Orca lo que hice fue lo siguiente. Coloqué, aumenté los voltajes de entrada, les puse 5 voltios pico, pero sabemos que eso viene siendo, si vamos a hacer pico a pico, viene siendo 10 voltios y 10 voltios acá, para poder hallar también una diferente ganancia, pero también lo vamos a realizar así para apreciar nuestra diferente señal. Como podemos ver, nuestra señal tiende también a ser a 0 y analizando vemos que nos da un valor muy pequeño en Penton. Después hallamos nuestras ganancias. Aquí esta ganancia de menos 363.36 mili es para la ganancia en modo diferencial y en modo no diferencial. Como sabemos, se sobrepone una sobre la otra y pues nos va a dar el mismo valor. Y aquí nuestra ganancia de menos 222.10 Penton es en la ganancia de modo diferencial diferencial. Tenemos que da un valor muy aproximadamente pequeño, que ya tiende a ser 0. Como podemos ver, realizamos un análisis matemático para hallar nuestra relación de rechazo común, donde aplicamos esta fórmula que es 20 logaritmo de 10, magnitud de la señal en modo diferencial y de nuestra señal en modo común. Este dato que vemos acá de 49,4235 decibeles es con datos hallados matemáticamente, donde se tuvo en cuenta la señal en modo diferencial y nuestra señal en modo común. Y aquí, por consiguiente, a partir de los valores de simulación, podemos hallar también nuestro rechazo en modo común en decibeles, nuestro CMRR. Ya para terminar, analizamos nuestra tabla en AC, en amplificador diferencial en modo común, donde vemos el valor matemático o teórico y nuestro valor de simulación. Ahora le damos paso a nuestro compañero Ríos, quien continúa con la sustentación del laboratorio.
Continuando con los inconvenientes, el primero es la modificación de la resistencia de entrada. Esta resistencia que está en el terminal de la base del transistor BJT y que está en serie con la fuente. Decidimos omitirla porque esto generaría un desplazamiento con respecto a la amplitud de la onda senoidal que entra al transistor BJT, como vemos claramente en la siguiente imagen, que es la señal de entrada antes y después de la resistencia. Antes de la resistencia está la señal verde, de color verde, que sería la señal que entraría al transistor BJT. Y la señal roja, que es después de la resistencia, o sea, con la resistencia, notamos su desplazamiento y iniciaría una amplitud negativa. Entonces, al momento de realizar el análisis tanto con la resistencia y sin la resistencia, logramos observar que el valor de la ganancia se ve afectado como un efecto y varía el valor, que es como se muestra en las siguientes imágenes. Aquí vemos la señal de VO sub 0,1, que sería la entrada inversora, y vemos que sin la resistencia, vemos que da un valor de menos 50. Al hacer el mismo procedimiento con la resistencia, da un valor de menos 42. Ya podemos notar lo que varía esta ganancia. Hacemos lo mismo con la entrada no inversora, que sería VO sub 0 y 2, y vemos que sin la resistencia da un valor de 49, y al hacer el mismo procedimiento con la resistencia, da un valor de 41. Al hallar la ganancia de salida diferencial, vemos que sin la resistencia nos da un valor de menos 97. Al hacer el mismo procedimiento con la resistencia, nos da un valor de menos 82. Entonces logramos concluir que el efecto de estas resistencias varía la ganancia. Por lo tanto, concluimos que sería mejor analizarlo tanto teóricamente como en la simulación sin la resistencia, ya que sin la resistencia nos dieron unos valores parecidos. Variaban un poco, pero era debido a las cifras significativas que tomábamos en los valores ya hallados. El segundo inconveniente fue la modificación del beta del transistor. Al realizar la búsqueda para realizar el análisis matemático, nos guiamos por el datasheet del transistor, en donde en el programa de Orcas PSpice encontramos un valor de beta diferente. Al realizar los cambios por el medio de la opción Edit PSpice Model y hacer la simulación en los resultados, encontramos variaciones en este parámetro del elemento, por lo cual procedemos a colocar un valor diferente tratando de que los resultados de simulación llegaran a ser similares a los trabajados analíticamente. De esta manera no afectar los demás parámetros dependientes del beta, mostrando las siguientes imágenes. Como vemos en el PSpice Model nos mostraba un BF de 255, un beta, y en el Bias Point un valor de 148. Como se muestra en la imagen, los betas de los transistores en Bias Point son muy diferentes al valor que nos muestra el datasheet, que nos sugiere un valor de beta de 100. Entonces, en el momento de PSpice, como vamos un beta de 136, y en el Bias Point vemos claramente que ya nos colocaba un beta de un valor de 100, que es el que nos sugiere el datasheet. Entonces, al hacer esto, logramos que los valores analíticos tuvieran un valor parecido, variaran un poco debido a las cifras significativas, como ya expliqué, a los de los valores que nos arrojaba la simulación. Gracias.